del lápiz Antonio Ecarri. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Mira, yo primero queremos respetar los derechos de autor, porque a mí quien me invitó para este programa fue tu abuela Juana Estela, Así que nos está viendo en Caricuao. Que esa es mi Además, primera fan. vecina de Caricuao. Así de es, del un lápiz. saludo que para bueno, ella, un beso y un abrazo, que debe estar en sintonía hasta ahora. que Dios me la Ella bendiga. escuchó las Le declaraciones dé del mucha viernes y salud ella y dijo, vida. ella es como mi productora también en casa, ¿viste? Ella está muy atenta de Así los son mis voceros, de vecinos las del Libertador de declaraciones. Caracas. Ella me sugiere, invita a tal persona, O sea, para que que pasé ustedes la vean. prueba de Pasó Juana. la prueba de la abuelita. Claro, Mandamos pasó la un prueba beso. Juana. Bueno, vamos a entrar en materia. En el primer segmento veníamos revisando algunas de las declaraciones emitidas en los últimos días, incluso hasta el día de hoy, sobre el tema. Desde la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea decía, no vamos a decirle cronograma, sino calendario electoral, porque esto lo decide el CNE. Sin embargo, se convocó una consulta pública y bueno, estaba revisando, ¿no? Cada partido, julio, me parece julio por el Día de la Independencia, otro partido propone agosto, septiembre. En fin, cada uno lleva fechas diferentes, diferentes visiones de la oposición, desde el partido gobierno también tiene sus puntos de vista. ¿Qué opina el lápiz respecto a todo este tema del cronograma electoral para una elección presidencial que normalmente en nuestro país se acostumbran a realizar en diciembre para que en enero asuma el mandato pues el presidente, ¿no? Sin tanta diferencia de tiempo. Pues, ¿qué visión tienen desde el lápiz sobre esto? Fíjate, lo primero es decirte que a mí me preocupa mucho pues la situación económica del venezolano, ¿sabes? La situación de tu propia abuela Juana con el acceso a las medicinas, el problema del mercado, el problema del bolsillo de los venezolanos. Y una elección tiene que ver con eso. Entonces, una elección presidencial en Venezuela no puede ser un bingo. Es decir, dale a la bombita a ver qué mes sale o qué fecha sale. Yo creo que hay un vacío legal en Venezuela importante, porque a veces las cosas importantes no las tratamos a tiempo. Yo creo que tiene que haber certidumbre en Venezuela. Los venezolanos deberíamos saber cuándo son las elecciones de los próximos 50 años para cualquier cargo. Bueno, va a ser el primer domingo de noviembre, o va a ser el último domingo de noviembre, o el primero de octubre, en lo que sea, pero hay que dar certidumbre. Es decir, yo cuando intervine ayer en la Asamblea no hablé de fecha. Y no hablé de fecha porque quiero hablar la fecha hoy aquí, además a todos los venezolanos y en las cámaras tuyas, para además argumentarla. Pero sí hablé de las características que debe tener el sistema para poder tener cuáles son los criterios para poder fijar una fecha adecuada. El primero es que tiene que ser un proceso electoral útil a los venezolanos. ¿Por qué útil? Bueno, porque tiene que generar confianza. La confianza genera estabilidad. La estabilidad genera inversiones. Las inversiones generan divisas. Divisas generan empleo. Empleo significan salarios, significa salud, significa educación para los venezolanos, significa tantas cosas que hoy carecemos. Es decir, estamos arrastrando una crisis muy fuerte en lo social y lo económico, y esas elecciones tienen que ser un instrumento útil para los venezolanos y para el bolsillo de los venezolanos. Entonces, lo primero es que para que sea útil, tiene que ser creíble. Y creíble no solamente para nosotros, sino para los inversionistas que nosotros queremos que vuelvan a Venezuela y que vengan a Venezuela. Mira, esa característica entonces tiene que tener confianza. Por eso pedimos, lo que sí pedimos ayer en la Asamblea Nacional, es que viniera la Unión Europea, que necesitamos los observadores internacionales importantes, que generen la confianza y que puedan certificar el proceso electoral, no como ninguna violación a nuestra soberanía, ni al nacionalismo, porque tú sabes que en el lápiz somos nacionalistas y hacemos respetar la integridad de nuestro territorio. Son principios fundamentales que tenemos, además heredados de grandes venezolanos como Uslar Pietri, Briceño Iragorri, Mariano Picón Sala, tantos venezolanos que hablaron de ese nacionalismo. Pero en el mundo en que estamos hoy, con las circunstancias geopolíticas que tienes, cuando tienes problemas en el Medio Oriente, cuando hay problemas en Ucrania, cuando hay problemas con Rusia, cuando hay problemas en Irán, toda esa crisis que hay alrededor de Israel y de Palestina, eso nos afecta a nosotros directamente y nos da una oportunidad de oro, sin estar deseándole mal a los demás, pero nos da una oportunidad de oro a todos los venezolanos de volver a rescatar nuestra industria petrolera y devolver las inversiones a Venezuela. Es decir, que podemos tener un milagro económico en Venezuela. Pero eso pasa por esas elecciones. Es decir, nosotros tenemos que darle al mundo que así como hacemos elecciones transparentes, vamos a respetar siempre el Estado de Derecho y que comencemos, algo que dije también en la Asamblea,
no una época de cambios, sino un cambio de época. Es decir, ya basta de que Venezuela sufra y que Venezuela tenga que sufrir por las discusiones políticas de los venezolanos. Entonces tenemos que asumir con mucha responsabilidad cuál es el criterio para la elección. Tiene que contar con observación internacional. Eso lleva unos tiempos, Rosa. Por eso nosotros creemos que tiene que haber dos criterios. Uno, la confianza y los tiempos. ¿Para qué? Bueno, para que pueda venir la observación internacional. De acuerdo a los tratados internacionales y las declaraciones internacionales para observación internacional, que lo puede ver cualquiera de ustedes, lo pueden buscar ahí en la página de la Unión Europea, pues se van a encontrar todos los principios. La idea que la Unión Europea pueda venir, como vino para las elecciones del 2021, y que pueda revisar y pueda hacer 3 etapas, que es el anterior al proceso, durante el proceso y después del proceso. Y que el gobierno prefiere llamar acompañantes y no observadores. De hecho, en alguna oportunidad el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, decía que no quieren observación de la Unión Europea. Bueno, esto depende de las circunstancias, ¿no? Pero en los se momentos firmó que se han elevado el tono, pero ahora tenemos este acuerdo de Barbados. Y en ese momento le pedí al presidente de la Asamblea que bajara 2. Y ayer se los pedí de nuevo en la Asamblea. Yo no tengo temor, Rosa, de ir a ninguna parte a expresar mi opinión. Y por eso es como que me van a consultar, me voy a negar a que me consulten. Pero por Dios, ¿quién ha dicho eso? Este país necesita serenidad para que la gente pueda volver a tener ingresos y podamos estabilizar la economía. Y hay otro elemento importante ahí en la fecha que usted menciona. Bueno, vamos a escucharlo. El segundo elemento es el tiempo que va a pasar entre el presidente que salga electo y la toma de posesión. Por disposición de la Constitución, el presidente debe tomar posesión el 10 de enero. A mí me encantaría tomar posesión el 15 de enero, que es Día del Maestro, pero no, bueno, nos toca por Constitución el 10 de enero asumir y juramentarnos. Para que no pase lo que pasó en Guatemala con Bernardo Arévalo, que tuvo 6 meses de presidente electo, y entonces se genera otra crisis más, esas crisis de ingobernabilidad, porque hay un presidente saliente y un presidente entrante. Entonces, ¿qué sugiere el lápiz? La última semana de octubre o la última quincena de octubre pudiera ser una fecha adecuada para el proceso electoral. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a organismos internacionales como la Unión Europea, como incluso la Unión Africana, aliados de todo el mundo, que venga todo el que quiera. ¿Por qué? Porque nosotros, el que no la debe, no la teme. Eso sí, que no venga nadie a sabotear tampoco, porque tampoco nos vamos a dejar cambiar por nadie, ni que venga gente a inmiscuirse en nuestros asuntos. Son dos cosas muy, muy diferentes que hay que saber. Pero ojo, para la confianza y para estimular las inversiones, que es lo que nosotros queremos, necesitamos observación internacional. Entonces, esa observación tiene que venir con un tiempo, tiene que estar, y para que darle chance a todo esto y para que haya campaña electoral, porque del apuro nadie va a traer nada. Y hay que aprender también de las elecciones del año 18. Fue un error para la oposición no ir a las elecciones. Por supuesto, la abstención es un error. Y yo no voy a cometer el error de regalarle 6 años más a Maduro ni de casualidad. Pero te voy a decir algo. O sea, hemos debido concurrir, sí, pero también el proceso electoral tiene que darse en las condiciones adecuadas para generar esa tranquilidad que los inversionistas necesitan para que vengan a Venezuela, porque no hay nada más cobarde que $1 millón. Entonces, por eso es que estoy apelando simplemente al razonamiento y a la lógica. Elecciones libres, justas y transparentes, que ha sido parte de las premisas acordadas en Barbados. Y eso, Antonio, es muy importante. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir hablando tanto de esos lineamientos establecidos en el Acuerdo de Barbados como otras condiciones que también piden los venezolanos. Por ejemplo, los jóvenes están exigiendo la apertura de muchos más centros para la inscripción en el registro electoral, un tema que es deuda pendiente. Y los venezolanos en el exterior, que también lo pedí ayer. Importante. Venezolanos en el exterior y los jóvenes, casi 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral. ¿Qué pasa con el voto de los venezolanos en el exterior? De todas maneras, la Constitución. Este viernes el secretario general de la Alianza del Lápiz, Gary Roa, pues va a ir a la Asamblea Nacional en nombre del Lápiz a presentar ya toda nuestra propuesta y a trabajar en esa propuesta de cronograma. No tenemos miedo ni complejo a trabajar con nadie, ni a excluir a nadie del proceso de discusión. Nosotros, mientras más transparente sea el proceso y mientras todos podamos participar, pues el Lápiz va a estar ahí como factor independiente que no quiere peleas ni con unos ni con otros. Vamos a ir a la pausa, al regreso seguiremos conversando sobre este y más temas de la actualidad política y también económica nacional, el acuerdo, las sanciones y muchos más aquí en Argumentos.